Buenos días. El día de hoy, como nos comprometimos, vamos a hablar de Pemex. Está la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, y está el director general de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla. Y después vamos a cerrar con el detector de mentiras. Nos toca el día de hoy. Entonces vamos, Luz, ¿verdad? Y luego Víctor con la presentación y luego contestamos preguntas. Adelante, Luz. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy les vamos a presentar el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2024-2030 que implementará Petróleos Mexicanos, con el cual vamos a garantizar la producción sostenible de hidrocarburos, el abasto suficiente de combustibles, una mayor producción de petroquímicos y fertilizantes para apoyar otras prioridades del Gobierno de México como la seguridad alimentaria y el bienestar, entre otras cosas. Al igual que pasó con el sector eléctrico, el sector hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. La mal llamada reforma energética de 2013, que fue un fracaso completo para el Estado mexicano, en el caso de los hidrocarburos, prometió que la apertura indiscriminada a través de las famosas rondas del sector atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió. Por el lado de las empresas del Estado lo hemos mostrado y demostrado varias veces. Estas empresas se atomizaron, se disminuyeron sus capacidades. En Pemex, por ejemplo, se crearon 3 empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo hoy paso a paso, y hoy quedan cerca de 40 filiales. Se crearon alrededor de estas consejos de administración, se aumentó la burocracia, se incrementó la ineficiencia de la empresa y algo muy importante. Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018. Y por otro lado, luego de otorgar más de 90 zonas en estas famosas rondas, la producción que aporta la iniciativa privada actualmente está cercana al 6%. Es decir, todo lo que se hizo para incrementar vía inversión privada solo disminuyó la capacidad de producción del Estado mexicano y puso en riesgo nuestra soberanía. Así recibió el sector la administración del presidente López Obrador, quien avanzó mucho en el fortalecimiento de Pemex, invirtiendo en la construcción de una nueva refinería, en las 2 plantas coquizadoras y estabilizando la producción de petróleo que había decaído tanto. Pero era necesario el cambio constitucional, un cambio institucional y reformas legales. La semana pasada se envió a la Cámara de Senadores, ahorita están los senadores analizando este paquete de reformas de leyes secundarias que armonizan y que complementan las reformas constitucionales de noviembre pasado que aprobaron las cámaras legislativas y que firmó nuestra presidenta de México, y que ponen fin y revierten de forma definitiva esta situación, consolidando el rescate y fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. El nuevo marco regulatorio le devuelve a Pemex, así como ocurre también en la CFE, y lo mencionamos la semana pasada, su carácter público, consolidando la recuperación de nuestras empresas, las empresas de todos, Pemex y CFE. Asimismo, se realizan cambios en su normatividad y la del sector para permitirle operar con mayor eficiencia y capacidad,
eliminando estas barreras absurdas impuestas en el pasado y permitiendo su reintegración vertical y horizontal. Se establece que las actividades que realiza Pemex, al igual que CFE, nunca pueden considerarse como monopólicas, ya que Pemex garantiza la estabilidad del suministro de combustibles, fortaleciendo la soberanía energética del país. A diferencia de la reforma energética privatizadora de 2013, Pemex ahora lleva mano en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex podrá solicitar las áreas que considere más relevantes. A diferencia del pasado, se le otorga a Pemex la facultad de decidir siempre de primera mano sobre los recursos del país para exploración y explotación. Pemex puede recurrir al sector privado cuando no quiera o no esté en capacidades de llevar algunas actividades, ya sea porque es factible compartir riesgos o porque es factible también compartir costos o por condiciones técnicas extremas, por ejemplo en aguas profundas o petróleo extrapresado. Pemex tendrá la posibilidad de decidir si realiza la explotación por sí mismo o si permite en cierta medida la participación privada con proyectos mixtos. Ya no serán entregadas las áreas petroleras, más áreas petroleras al sector privado. Los bloques que fueron asignados en las rondas petroleras a raíz de la reforma de 2013 seguirán las reglas convenidas conforme a sus respectivos contratos, pero vamos a hacer una revisión en acuerdo con las empresas, siempre en coordinación y en acuerdo y diálogo con las empresas que actualmente tienen esos contratos, buscando un mayor beneficio para el país de las zonas ya otorgadas. Es importante también decirles que estos cambios a las leyes nos permitirán poder contar con una estrategia financiera sólida para Petróleos Mexicanos. En concreto, se modificó el régimen fiscal de Pemex de tal forma que 3 derechos, el derecho de utilidad compartida, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de exploración de hidrocarburos, fueron sustituidos por uno solo, el derecho petrolero para el bienestar, con una tasa de 30% para el petróleo y de 11.63% para el gas no asociado, con el objetivo de que Pemex cuente con un régimen justo que permita aportar a las finanzas nacionales, pero con una tasa impositiva adecuada para sus propias finanzas. Además, en el corto plazo estamos trabajando muy de la mano todo el sector con la Secretaría de Hacienda en los mecanismos para hacer frente a los pasivos de la empresa, es decir, el financiamiento de los vencimientos de capital, de la deuda financiera, que como ya dije, no se generó en la administración pasada, y de la deuda de proveedores también documentada el año pasado. Es decir, tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano. En este contexto se elaboró el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030, 2024-2030. Es un plan que consta de 6 ejes que el director en un momento más presentará: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez mayor de energía limpia. Ejes que permitirán consolidar nuestra soberanía energética de México y sin lugar a dudas fortalecer la capacidad de nuestra empresa mexicana Petróleos Mexicanos. Nuestro compromiso, como lo ha dicho la presidenta desde el inicio, es generar el bienestar compartido para todas y todos y seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo en todo el sector energético de manera coordinada para el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Antes de empezar las líneas estratégicas, quisiera retomar las palabras de nuestra secretaria Luz Helena González, secretaria de Energía, porque
Durante el segundo piso de la transformación, lo que estamos haciendo es rescatando la soberanía energética. ¿Qué significa la soberanía energética? Lo que trae el símbolo de Pemex en el uniforme de los trabajadores, en todas nuestras instalaciones, en todos los lugares que trabajamos, siempre está presente el lema, el rescate de la soberanía. Soberanía es el rescate del petróleo, gas natural y del sistema de suministro de combustibles para beneficio del pueblo. Soberanía es la atribución de decisión, acción y mando del pueblo de México en un sector estratégico que debe estar al servicio de la patria. El artículo 39 de la Constitución es muy claro. En el pueblo reside la soberanía nacional y en él emanan los poderes del Estado. La siguiente, por favor. Pemex es del pueblo de México. Con la reforma constitucional, Petróleos Mexicanos regresa a su labor fundamental de servir al pueblo de México como uno de los ejes centrales de la política energética. Efectivamente, como nos dijo nuestra secretaria de Energía, tenemos 6 funciones medulares. Una función productiva, que es aprovechar los recursos naturales con racionalidad, eficiencia y visión de largo plazo. Una función de seguridad energética, consistente en garantizar el suministro de gasolina y otros combustibles al precio más bajo posible. Una función de bienestar, que es apoyar los programas sociales y ayudar a las comunidades donde trabajamos. Nosotros trabajamos en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, luego en Puebla, en Chiapas, en Hidalgo y en todos los lugares de la República Mexicana donde tenemos terminales de distribución. Nosotros ayudamos a las comunidades. También tenemos una función productiva, que es aportar recursos a la hacienda pública para financiar los programas sociales y la obra pública. Una función ambiental, que es operar con responsabilidad y cuidado del entorno natural. Finalmente, un mandato de transición energética, que es incorporar más proyectos de energía limpia y mitigación de gases de efecto de invernadero. Nuestras acciones estratégicas son 6 y finalmente tenemos una estrategia de financiamiento que es la que nos va a permitir realizar todos los proyectos que nos hemos planteado. Empezamos con el primer línea estratégica, que es la exploración. Vamos a incrementar las reservas petroleras, las reservas 1P, 2P, 3P, que son las probadas, probables y posibles, para tener por lo menos 10 años de reservas y tener la certeza de que tenemos petróleo suficiente para ese periodo. Y hay una renovación continua, porque continuamente exploramos, descubrimos yacimientos y estamos renovando lo que extraemos. Vamos a tener la meta de 10 años de consumo asegurado. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la perforación de 269 pozos exploratorios en 6 proyectos estratégicos. ¿Qué proyectos? Son los proyectos Integral de Veracruz, Cuichapa, Comalcalco, Uxquil, Calavil y Campeche Oriente, que están en el mapa, son en los estados de Veracruz, de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche. Vamos a obtener de los registros sísmicos 38,000 kilómetros de información geológica para poder detectar las localizaciones donde se tienen que llevar a cabo las perforaciones y además para localizar las reservas. En eso vamos a invertir a lo largo del sexenio 220,000 millones de pesos. Nuestra meta es poder incorporar más de 2,000 millones de barriles de petróleo localizados en el subsuelo, listos para la fase de producción. En el segundo eje estratégico, que es la producción sustentable, estaremos produciendo no más de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos a lo largo del sexenio. Es la instrucción que nos ha dado la señora Presidenta de la República. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Vamos a realizar más de 2,000 perforaciones y 1,300 reparaciones mayores. ¿Qué es una reparación mayor? Ya que el pozo está perforado, tiene problemas, luego tiene arena, luego se colapsan, lo que hay que hacer es limpiar el pozo para que siga fluyendo el hidrocarburo. Esa es una reparación mayor. Vamos a tener 12 proyectos estratégicos que van a aportar más o menos el 61% de la producción. Tenemos, en el mapa se puede apreciar, si es que logran ver,
En la parte de Burgos, que en la frontera con los Estados Unidos, después 3 proyectos importantes en mar, que es Trión, Lakach, Ixachi. Estos 2 últimos, Lakach y Ixachi, son campos de gas, campos muy importantes que tenemos. Después tenemos campos terrestres como Sama, Yaxté, Bacté y Tequel. Y luego 4 proyectos en mar, que son proyectos de crudo, que es Cayapit, Ayaxil, Malob y Cantarell. Cantarell, el gran yacimiento que tuvimos, que llegó a producir más de 2 millones de barriles por día en 2004, sigue produciendo petróleo. Actualmente recuperamos unos 100,000 barriles de ese yacimiento y sigue aportando a la producción nacional. El ingreso que vamos a tener con este nivel de producción es más o menos 5 billones de pesos. Nos vamos a ahorrar la parte de gas, que es una parte importante dentro de nuestra estrategia. Acuérdense que el gas es el combustible más consumido en el país, es que más contribuye a mantener el abasto energético del país, ya considerando todo tipo de energéticos, y nosotros estamos produciendo y queremos producir más debido al aumento del consumo que tenemos por crecimiento económico y con el objetivo también de reducir las importaciones. Vamos a aumentar la producción a 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Vamos a hacer más de 1,000 perforaciones y 970 reparaciones mayores. Tenemos 4 proyectos estratégicos, que es el de Burgos, como les decía, en la frontera con los Estados Unidos, Ixachi, que es un muy buen yacimiento que vamos a llevar, ahorita tiene como 600 millones de pies cúbicos diarios, lo vamos a llevar a 1,000. Quesqui y Bacté. Vamos a invertir 238,000 millones de pesos con un ingreso que nos va a generar de 1.9 billones de pesos. Al mismo tiempo, vamos a hacer un esfuerzo muy importante para abatir la quema, el venteo y las emisiones fugitivas de metano. Pemex contribuye a la sostenibilidad del desarrollo y nuestro objetivo es reducir las emisiones. Una parte importante es reducir esta quema. Tenemos varios proyectos para llegar a un aprovechamiento de 99.9 y quememos realmente cantidades mínimas. Las emisiones fugitivas de metano, que es en las uniones de los ductos y demás instalaciones, también tenemos programas para una reducción sustantiva. En la parte de refinación, que es el eje 3 de nuestra estrategia, la refinación, el objetivo que lo hemos planteado siempre ha sido la autosuficiencia en gasolina y diésel. Nos vamos a enfocar a 3 objetivos: producción de gasolina, diésel y turbocina, que son los productos de mayor valor agregado. No habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido. El precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos concluyendo la rehabilitación que inició en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Sistema Nacional de Refinación, con las 6 refinerías históricas que hemos tenido, que han estado a lo largo del tiempo rehabilitándose, y en este sexenio vamos a concluir con una inversión de 105,000 millones de pesos. Vamos a concluir los proyectos que también ya venían del sexenio anterior, estamos dando continuidad total, y en los proyectos Tula y Salina Cruz, que van a entrar en operación en el 25 y en el 26. Por lo que toca a la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca y la refinería de Deer Park, lo vamos a llevar a su máxima capacidad. Una parte muy importante de la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum es la producción de fertilizantes. Muy poca gente sabe que Pemex produce fertilizantes. No nada más producimos gasolina, diésel, turbocina, productos petroquímicos. Los fertilizantes son productos petroquímicos. Nosotros producimos fertilizantes y vamos a producir más porque el campo mexicano lo necesita. Vamos a invertir más de 8,000 millones de pesos. Vamos a incrementar la capacidad de las instalaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para tener tanto fertilizantes fosfatados como a partir de urea, y vamos a incrementar las instalaciones en Veracruz, en particular con el proyecto Escolín, que nos va un proyecto de más de $1,000 millones, que nos va a permitir tener 750 millones de toneladas de urea. Vamos a producir 1.5 este año de
fertilizantes fosfatados y 1.6 millones de toneladas de urea. Y seguiremos trabajando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, seguiremos suministrando fertilizantes gratuitos a campesinos de bajos recursos, como se ha estado haciendo desde que inició el programa este año en San Luis Acatlán, en la Sierra de Guerrero, en la Costa Chica. Vamos a recuperar la petroquímica, es algo muy importante también, un proyecto que nos vamos a invertir de 20,000 millones de pesos. Vamos a reactivar el complejo de Cangrejera y convertirla ya en lo que sería los inicios de las refinaciones, la refinación del futuro, que son las refinerías petroquímicas. Reactivaremos los complejos Morelos y Cangrejera con derivados que producen derivados del etano. Modernizar el complejo petroquímico de Escolín, como ya les decía, y luego vamos a producir también en la parte petroquímica 30,000 barriles diarios de componentes de gasolina, que son lo que se le pone a la gasolina para que tenga la calidad ecológica, los antidetonantes, el MTB. Acuérdense que las gasolinas son cócteles de hidrocarburos para que tengan la calidad adecuada y cumplan las normas. También vamos a producir 330,000 toneladas anuales de aromáticos. En óxido etileno y propileno alcanzaremos la meta de 250 y 690,000 toneladas anuales respectivamente. Otro trabajo muy importante de Pemex es el transporte de hidrocarburos. ¿Cómo movemos los hidrocarburos en el país? Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos 2 costas, tenemos la costa del Golfo y la costa del Pacífico. Y la producción petrolera está más bien del lado del Golfo. Tenemos que abastecer el Pacífico y eso implica una logística muy compleja a través de ductos, ferrocarriles, terminales. Y tenemos ahí que optimizar los costos. Son miles de kilómetros de ductos, son cientos de tanques, tenemos 73 unidades de almacenamiento en todo el país, desde Tijuana hasta Mérida, en todo el territorio nacional, y eso implica un reto muy importante para mover los productos de manera eficiente. Y tenemos un problema de seguridad que todo el mundo conoce. En los últimos 4 meses hemos combatido el robo y el mercado ilícito de combustibles. Tenemos logros ya concretos. Hemos recuperado 7 millones de litros de combustible que había sido robado, con un valor de 128 millones de pesos. Se han detenido 320 personas y han sido deshabilitadas 4,252 tomas clandestinas. Hemos disminuido el robo en 23% en el ducto Tula-Salamanca, uno de los ductos que más es atacado por la delincuencia. Se han asegurado 134 inmuebles en donde eran centros de acopio. No sé si vieron el último que se incendió en la carretera de México-Querétaro, un centro de acopio muy grande que estaba robando combustible del ducto que pasaba cerca. Se han desactivado 30,000 túneles huachicoleros, que es una de las últimas modalidades que se han hecho los delincuentes para robar combustible, y se han identificado celdas delictivas en Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Querétaro. Pemex no trabaja solo, Pemex trabaja con el Gabinete de Seguridad, tanto con la Sedena, con la Guardia Nacional, con la Marina, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al mismo tiempo, en la parte técnica de la logística, lo que estamos haciendo es aumentando las capacidades de almacenamiento para atender las necesidades del país, que son crecientes, y evitar los costos que nos llevan. La logística tiene que ser muy precisa, muy exacta, muy coordinada. Cuando hay descoordinación, por ejemplo, en los barcos que entran a los puertos, eso nos cuesta dinero. Entonces, lo que estamos haciendo es optimizar la coordinación logística para reducir los costos y que la infraestructura no falle. Finalmente, el sexto línea estratégica es la energía limpia. Estamos integrando en la cartera de proyectos de energías limpias de forma gradual y responsable. Llevamos a cabo prácticas de economía circular. La reutilización, reciclaje y reducción de residuos nos permite disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y está en marcha Pemex Energía con proyectos orientados a la transición energética, que eso los veremos en el futuro, les explicaremos qué es lo que estamos haciendo, pero los estamos preparando, les vamos a dar buenas sorpresas, pero denos tiempo para que nos den resultados.
Y finalmente viene la parte del financiamiento. Trabajamos, déjenme decirles, trabajamos muy de la mano, de manera muy coordinada, tanto con la Secretaría de Energía como la Secretaría de Hacienda. La fuente principal en los proyectos de inversión son los propios recursos que genera Pemex. Acuérdense que Pemex produce entre 1.7 y 1.8 millones de barriles por día. Pemex genera alrededor de 40,000 millones de dólares anuales. Es una de las fuentes de financiamiento, nuestros propios recursos. Unos provienen también de ese que ingresamos a la de federación. La federación nos regresa a través del presupuesto. Es una de nuestras principales fuentes. El pago a proveedores ya inició en diciembre de 2024, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta, y seguirá operando a partir del tercer trimestre de 2025. El presupuesto de egresos de la Federación prevé aportaciones del gobierno federal por 136,000 millones de pesos para amortizar la deuda financiera de largo plazo. Y en la Ley de Ingresos de 2025, como ya nos informó la Secretaría de Energía, el derecho petrolero para el bienestar, que es un derecho único de 30%, en el caso del gas es del 11%, eso nos va a permitir estabilidad fiscal, una carga fiscal adecuada para el tipo de situaciones que enfrentamos hoy actualmente en Pemex, con una geología ya muy madura, una geología en la que no tenemos los grandes yacimientos del pasado y con una serie de problemas de tipo en la infraestructura y en la logística, de tal manera que eso nos permite flexibilidad en el uso de nuestro presupuesto. Eso no va a afectar la recaudación del gobierno federal, al contrario, yo les decía, Pemex contribuye a los programas sociales. Y entonces nosotros estamos esforzándonos por tener unas finanzas públicas eficientes, efectivas y lo más transparente. Muchísimas gracias. ¿Es cuánto, señor presidente? A ver, vamos a ver por dónde empezamos. Acá. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Bueno, aprovechando que están aquí el director de Pemex y la secretaria de Energía, me gustaría saber si en toda esta reestructuración, primero me presento, soy Olga Ojeda Lajud, soy corresponsal de Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz, que pertenecen al corporativo Imagen del Golfo. Ahora sí, voy con mi pregunta. Si toda esta reestructuración que se está haciendo a Pemex contempla recorte personal, ¿cuál va a ser la forma? Porque se ha visto que con todo esto de la deuda de Pemex ha habido recorte en algunas zonas, creo que los más afectados Campeche y Tabasco, pero quisiera saber su punto de vista si sí va a haber recorte personal. No va a haber recorte de personal. ¿No? No, hay todavía una disminución mayor de la parte corporativa, vamos a decir, en los salarios y en todo caso en la burocracia central, pero no en las áreas operativas ni mucho menos. Continúa como está, sí. Pemex. Ok, muchas gracias, presidenta. Y por otro lado, en un tema también de Veracruz, sabemos que es parte estratégico Veracruz del programa o del Plan México. Entonces me gustaría saber, hay un proyecto que tiene ya muchos años, la hidroeléctrica El Naranjal. Este proyecto pues se planea estar construido en la mitad de su administración. Quisiera saber si nos puede adelantar un poco más sobre el tema, si tienen planes. ¿Es una hidroeléctrica? Sí, El Naranjal. A ver si tienen no la tengo en mente en este momento. Hidroeléctrica realmente es la repotenciación que venía desde la administración pasada. No estamos planteando más que quizá turbinas adicionales o incluso almacenamiento de energía en algunas hidroeléctricas, pero no estamos planteando hidroeléctricas nuevas. Sí. Okay. Hay algún esquema que estamos estudiando de generación hidroeléctrica sin presas, es decir, que la propia turbina vaya con el cauce del agua en un río. Okay. Solamente eso es lo que estamos estudiando ahora. Muy bien, presidenta. Y bueno, y también el día de ayer nos comentó que estará en el estado de Veracruz. Quería ver si es posible que nos adelante su agenda. Si quieres se los digo mañana, todavía hoy estamos haciendo algunos ajustes.
Llegamos primero al puerto, ahí pues obviamente estaremos con Rocío Nale. Vamos a ir ahí a la ampliación del puerto con el secretario de Marina, nos va a explicar la inversión que va a haber en el puerto de Veracruz, obras muy importantes de acceso al puerto que también nos comprometimos con la gobernadora, que va a ser la federación, pero de ahí todavía estamos en la definición de a qué actividades vamos. Lo que sí es que en los municipios donde estemos vamos a acompañar a la Secretaría de Educación para la entrega de la beca Rita Cetina en asambleas en las escuelas. ¿Y su gira empieza mañana? ¿O? Viernes. Sí, viernes. Sí, viernes, perdón, sí. Creí que era jueves. Sí, okay. El viernes. El viernes, sí. De viernes a domingo. De viernes a domingo. Muy exacto. bien, muchas gracias, Sí, presidente. no hay por qué. Carlos. Buenos días a todos y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿De qué manera con este plan, Presidenta, se va a atender la deuda financiera y la deuda a los proveedores? Mencionaba que no va a haber despidos y que va a haber una atención en la burocracia, pero ¿cómo se van a atender la deuda financiera que es grande y la deuda a los proveedores? Está apoyando la Secretaría de Hacienda. Eso no es como en el pasado que Hacienda, una época en que Hacienda asumía toda la deuda de Pemex. Aquí no, aquí lo que se hace es apoyar a través de distintos mecanismos financieros, tanto para el pago a proveedores como para los vencimientos de pago de la deuda de Pemex. Pero la idea es que Pemex no siga sin adquirir deuda como fue en la administración pasada. Preguntarle, con estas leyes secundarias en esta reforma energética, ¿se contempla algún parlamento abierto o nada más será discutida de comisiones? No pensamos en parlamento abierto, a menos que lo decida así el Congreso. Es muy clara la orientación de las leyes secundarias. En particular en Petróleos Mexicanos, lo explicó Luz Helena y Víctor, pero vale la pena insistir un poco. Con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se hizo fue, primero, cambiar la Constitución, que no se habían atrevido a cambiar la Constitución. Ahora regresamos a la Constitución, el que Pemex y CFE sean empresas no productivas del Estado, sino empresas públicas, que es muy distinto, no porque no queremos que sean productivas y no queremos que sean eficientes, sino porque antes su objetivo era privatizarlas, no era mantenerlas como empresas públicas. En particular en el caso del petróleo, lo que se hizo fue poner a Pemex en el mismo nivel de competencia que empresas privadas. Y entonces la Secretaría de Energía tuvo la atribución de hacer concursos que les llamaron rondas. ¿Con qué objetivo? Con privatizar el territorio nacional en donde había posibles reservas de petróleo. Entonces se hicieron bloques y cada bloque se licitó. Entonces Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos, imagínense, o sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. ¿Cuántos lugares han explotado? Solo 6% representa de la producción. O sea, lo utilizaron para especular, quizá para aumentar sus medidas en las bolsas de valores, pero nunca invirtieron. Entonces, ¿qué está cambiando? Bueno, ahora se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. Segundo, ahora cuando se trate de explotar o de explorar una zona, ¿quién lleva a mano? Pemex. Secretaría de Energía dice, te toca Pemex siempre. A menos que Pemex diga, no, pues eso está en aguas profundas, yo allá no me voy a meter.
Entonces podría dársele a un privado. Pero ¿quién lleva mano en la asignación de los pozos? Pemex, por ley. Y ya como Pemex no es considerado nuevamente como monopolio, pues entonces puede tener la mayor parte de la producción, como ha tenido siempre, pero en realidad no querían que así fuera. Entonces ahora Pemex tiene esa atribución. Pemex, ¿qué opciones puede tener? En primer lugar, y eso es la prioridad, con los propios recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que son los recursos que genera Pemex, hacer sus trabajos de exploración, de explotación de petróleo. Si en algún momento Pemex dice yo quiero asociarme con algún privado en algún contrato mixto porque le conviene a la nación, tiene esa posibilidad. Y si no, pues ya lo podría explotar un privado, pero lleva mano siempre Pemex. Ese es el gran cambio que se establece. Ahora, ¿cuánto podría ser la explotación mixta o privada? Pues en realidad representa, ¿qué? Ayer cuánto dijimos, como el 10% prácticamente de la explotación de petróleo. Entonces, esa es la nueva modalidad, con nuevas leyes. Se va a integrar la empresa nuevamente para hacerla más eficiente, que no haya tantos consejos de administración, sino un solo consejo de administración que tome las decisiones, con sus cuentas perfectamente divididas entre Pemex Exploración y Producción, Refinación o Transformación y Logística, y Pemex Internacional, que se mantiene, reducir el número de subsidiarias, no de subsidiarias, de filiales que hoy tiene. Entonces, hacer más eficiente la empresa y darle a Pemex esta posibilidad. Los datos que hoy se presentaron, que parecen mucho recurso, están perfectamente analizados con Secretaría de Hacienda de las capacidades de Pemex para poder desarrollar estos proyectos y al mismo tiempo seguir pagando su deuda, disminuir su deuda y al mismo tiempo permitir el pago a proveedores de manera clara. También preguntarle, ayer hablaban de una reducción del 12% en los homicidios en el país. ¿Con este resultado la estrategia va avanzando conforme a lo esperado, Presidenta? Va avanzando muy bien. Yo estoy, la verdad, muy agradecida con el Gabinete de Seguridad por su entrega, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación y todos sus equipos, la consejera jurídica que también nos apoya mucho y la coordinación con la Fiscalía que pues está permitiendo entregarle estos resultados al pueblo de México. Y vamos a seguir todos los días trabajando para dar más resultados. También preguntarle, en el marco de la discusión de la ley del Infonavit, el senador Adán Augusto se reunió con líderes sindicales para escuchar sus peticiones, sus demandas. ¿Ustedes consideran que pueda haber modificaciones a esta ley con lo que ustedes han planteado, con los beneficios que han mencionado? Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones y esas son las modificaciones que desde mi perspectiva deben aprobarse en el Senado, ya no más. Además es muy importante que Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer viviendas y que todos los deudores, los 2 millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley. Y ya por último, preguntarle cómo ha avanzado el diálogo con las autoridades de Estados Unidos en esta situación. El presidente Donald Trump ha lanzado una nueva amenaza que se podrían imponer aranceles a los vehículos producidos aquí en México, Presidenta. Sí, si mal, no sé si es hoy o mañana, hay una llamada entre el secretario de Estado o el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el secretario de Relaciones Exteriores. El secretario Marcelo Ebrard ha estado en comunicación con quien nombró el presidente Trump como secretario de Comercio, aunque todavía no es ratificado por el Senado, pero han tenido conversaciones. Vamos a enviar una información a la Casa Blanca de lo que se presentó ayer a través de una misiva
relacionada con los aranceles de acero y aluminio, para mostrarle al presidente Trump que en el caso particular de acero y aluminio, ellos exportan más de lo que nosotros exportamos. Es decir, en este caso Estados Unidos tiene superávit, entonces no le conviene a Estados Unidos poner aranceles en acero y aluminio a México. Entonces estamos en comunicación. Y sobre el tema de, en general, el comercio entre México y Estados Unidos, estamos trabajando casi todos los días con el Gabinete Económico para poder dar toda la información necesaria en las conversaciones con el equipo del presidente Trump. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, que necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum, pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya.
los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.